Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda cuando vean este video. Es ya un cuarto, quinto intento, así que espero que salga bien esta vez. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Zamaja. Conmigo van a tener la materia Introducción a la Sociología, ¿sí? Y bueno, la idea en estos tiempos, para no perderlos del todo, es ir avanzando y hacer esta primera presentación de la materia por este canal, por este video, que esperemos sea exitoso. La idea hoy es simplemente presentarles un poco el recorrido y los primeros pasos que podamos hacer por este formato. Como les dije, nuestra materia es la Introducción a la Sociología. ¿Cómo va a ser o cómo tenemos pensado, en primer lugar, sea el recorrido de la materia? Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un breve recorrido de los orígenes de la ciencia en general y luego ahondaremos un poco en las condiciones y en los orígenes de la sociología en particular. Es decir, los orígenes de la ciencia y después de la sociología. Luego veremos los padres fundadores de la sociología y los máximos exponentes del siglo XX. Eso a grandes rasgos es un poco el recorrido de la sociología. Entre los máximos exponentes veremos a Emil Durkheim, Max Weber. Si llegamos, veremos algo de Karl Marx. ¿Qué podemos decir de la sociología? En primer lugar, que es una ciencia. Pero es una ciencia que estudia ¿qué? La sociología es un estudio científico, es una logía. ¿Pero qué es lo socio? Bueno, habitualmente se traduce como la ciencia que estudia la sociedad, ¿sí? Es su definición más general. Claro que esa primera definición nos pone de frente con un primer problema. Obvio, ¿qué es la sociedad? Claro que esta palabra es una palabra muy familiar para nosotros, imagino. Una palabra que uno escucha habitualmente, que uno reconoce, que utiliza, que identifica. Sin embargo, me parece, ustedes me dirán si me equivoco mucho o no, pero por lo menos en las experiencias que he tenido como docente en esta materia siempre ha sido así hasta ahora. Siempre que comenzamos a hablar de sociedad, nos encontramos con que la palabra sociedad es una palabra muy familiar, que escuchamos habitualmente y que usamos con toda la sensación y la certeza de que la conocemos, que sabemos lo que es. Sin embargo, cuando uno pide una definición, bueno, pero ¿qué es la sociedad? A ver, una definición rigurosa, nos encontramos con que no sabemos muy bien en realidad definir qué es la sociedad o una sociedad. A menos que uno sea un profesional y ya lo haya desarrollado, ¿no? Un poco parafraseando a San Agustín decía, sé lo que es el tiempo hasta que alguien me lo pregunta. Cuando alguien me lo pregunta, descubro que no sé lo que es el tiempo, ¿no? Miren qué auténtica honradez, por un lado, qué profunda honestidad, la de decir que él siente que entiende perfectamente lo que es el tiempo hasta que alguien le pregunta qué es el tiempo, y cuando alguien le pregunta qué es el tiempo, él descubre que no sabe lo que es el tiempo realmente y que tiene que costosamente y esforzosamente construir un concepto del tiempo. Bueno, esto de alguna forma es lo que pretendo que nos pase con la sociedad, ¿no? En primer lugar, advertir que es una palabra que usamos, pero que tal vez no tenemos un concepto demasiado riguroso. Yo tengo que apelar a las experiencias que he tenido antes como docentes. Reconozco que me fastidia bastante no tener la posibilidad de recíprocamente percibirnos y tenerlos como estímulos presenciales, lo cual me dificulta mucho la tarea, pero bueno, apelando a otras clases y a otras presentaciones, les decía que siempre que digo que es la sociedad, aparece como una de las posibles respuestas es un conjunto de personas, un conjunto de individuos, un conjunto de seres humanos. Y lo primero que les suelo decir a los alumnos, a los estudiantes, es que el concepto de conjunto es un concepto insuficiente para pensar lo social. ¿Por qué? Bueno, porque si tomamos de hecho un conjunto de personas, de individuos o de seres humanos,
y los juntamos, valga la palabra, los conjuntamos, no tenemos una sociedad. Vayamos al concepto. ¿Qué es el concepto de conjunto? Un conjunto es una agrupación, un aglomeramiento de cosas del mismo tipo. Entonces, ¿un conjunto de personas es una sociedad? Bueno, no. Debemos admitir que la evidencia racional nos conduciría a decir no. ¿Y qué concepto nos serviría en lugar de conjunto? Ahí les puedo dar una pista en primer lugar que nos va a convenir la utilización del concepto de sistema. ¿Qué diferencia hay entre un conjunto y un sistema? Bueno, ¿dónde tengo yo un sistema? Pensemos en la computadora, ¿no? En la CPU, en el computador. ¿Yo tengo un conjunto de circuitos? No, no tengo un conjunto. Tengo un sistema de circuitos. ¿Y qué es un sistema? Bueno, un sistema implica un ordenamiento interior de las partes que por las relaciones que tiene, cuando altero una, se modifica el resto, es decir, está interconectado, ¿sí? El concepto de sistema va a ser mucho más propicio para pensar lo social que el concepto de conjunto. Eso en primer lugar. Vayamos ahora volvamos, mejor dicho, a la pregunta: ¿qué es la sociología? El estudio de la sociedad es una posible respuesta, pero otra posible respuesta, otra posible definición sería que es el estudio de lo social. ¿Lo social es equivalente a la sociedad? Bueno, no. ¿Qué diferencias hay? Bueno, vamos a tomarnos unas buenas clases para desarrollar cada una de estas posibilidades. En primer lugar, les advierto, como para ya ir presentando el tema, que vamos a luchar por diferenciar rigurosamente el concepto de sociedad del concepto de cultura, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que no sean lo mismo. Uno en el habla coloquial habitualmente utiliza cultura y sociedad como equivalentes, como reemplazables. Bueno, hablando con propiedad, queriendo captar lo que es la sociología y el objeto propio de su estudio, sea la sociedad o sea lo social, deberemos hacer un esfuerzo por construir un concepto riguroso de qué es la sociedad, qué es lo social, para poder responder estas cuestiones. En primer lugar, bueno, ya no en primer lugar, sino en esta primera presentación, me viene a la mente comentarles esto de ¿qué se nos aparece cuando uno piensa el mundo humano, ¿no? Bueno, básicamente podríamos decir que aparecen dos cosas. Cosas y personas, ¿sí? Objetos y sujetos. Pareciera que en el mundo hay objetos y sujetos, ¿sí? Sin embargo, hay una terceridad, hay un tercer elemento pocas veces visibilizado y que es fundamental para nosotros en esta materia, y que es, o son, mejor dicho, las normas. Las normas que regulan los usos de los objetos. ¿Pero qué? ¿Las normas no las hacemos nosotros, los sujetos? Bueno, algunas sí, pero la mayoría no. Y las más importantes o fundamentales, de hecho, las recibimos heredada en ese conjunto inmenso que llamamos cultura o tradición, ¿sí? Y de hecho, cuando uno nace, recibe ya un lenguaje, una sociedad, que si bien está dinámicamente en movimiento, ya está construido, ya está dado, ¿sí? Es decir, la mayoría de las normas las recibimos más bien impuestas, ¿sí? Después uno puede modificar alguna que otra norma o proponer o actuar alguna que otra norma, pero lo cierto es que las normas en general no las solemos crear nosotros, sino utilizamos más bien algo que han construido sujetos históricos, es decir, seres que ya no están vivos, están muertos, pero en la cultura, ¿sí? Como los chinos dicen, la cultura es la autoridad de los muertos, ¿sí? Son sujetos históricos. Entonces, repito, en el mundo hay tres cosas: sujetos, objetos y normas. Normas o reglas, ¿sí? Está esta terceridad de cosas, ¿sí?